Hola, muchísimas gracias por estar ahí. Mira, te voy a contar la técnica que utilizo yo para crear mis espectáculos. Es más, es con la que escribí el libro, por eso tengo el libro para acá para contártela. Y te voy a contar también los resultados del libro. Se llama escribir sobre el escenario. Es una técnica que se usa para hacer teatro, pero que sirve para todo en la vida. Bienvenidos a Casi Terapia, el podcast de Domingo Mondongo. ¿Qué es escribir sobre el escenario? Te lo explico rapidito, es hacer haciendo. Así de simple. Cuando no tenés idea al momento de escribir una obra de teatro, lo que haces es planteas la escena y subes y la improvisan. A partir de lo que sale en la improvisación, que ves ahí, lo escribís. Así se hacía en la comedia del arte. No te gustaba, lo borras de vuelta y lo que retrachaba. Y lo reescribías y lo reescribías. O sea, y luego va llegando a la fórmula que es lo que más te gusta. Supuestamente esto hizo Shakespeare, basándose en la comedia del arte, que era lo que veía, y él lo llevó a la perfección en la poesía, en la forma de escribir y de ver el mundo. Hay otra técnica que a mí me gusta mucho y que yo la llamo Marco Polo y lo uso para un montón de cosas. Marco Polo no descubrió muchas cosas. Marco Polo lo único que se fue a la China a hacer negocio y vio cosas que había en la China. No descubrió, no, sí descubrió, no inventó, ¿sabe? Entonces dice, no, es que esto es un invento de Marco Polo. No, Marco Polo lo que hizo fue traer la pasta de la China a Italia, los juguetes de la China a Italia, un montón de cosas. Pero ahí era totalmente innovadora la técnica y esto estoy seguro que lo sabes en un montón de cosas. Pero yo uso esta técnica para construir mis espectáculos teatrales. Y te voy a contar para que entiendas más o menos con la historia del libro, porque de verdad me funcionó muchísimo. El libro te lo voy a dejar gratis. Después al final te voy a pasar el link para que tú lo descargues y lo puedas leer y me cuentas qué piensas también. A los que están viendo el podcast, solo por 3 días, no, 3 o 4 días lo que me da Amazon para que lo puedas hacer. Ok, yo me había separado y en el matrimonio anterior yo también tenía 2 hijos. En ese momento que yo me separo, mi terapeuta me recomienda escribir. Entonces yo entro a escribir cosas y estaba drenando, escribiendo cosas, y tengo una reunión con Michael Melamed, un conferencista y líder muy conocido en Venezuela. Esto es un pana aparte, es un pana. Entonces yo tenía la reunión con él, porque también doy conferencias, y estando sentado en la oficina, estaba terminando de escribir una cosa para mi mamá, ¿sabes? Llega Michael y me dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y le dije, perdóname, no, estoy escribiendo una vaina. Y me hizo lagrimear un poco. No, pero no pasa nada. Me dice, léemelo. No, Michael, ni de vaina, no. Dale, léemelo. Él también es psicólogo. Entonces se lo leo y dice, y llama a los muchachos de la oficina. Me dice, buenísimo, quiero que se lo lea al resto de la oficina. Y dije, no, Mike. Y ya se vinieron todos, y ya se lo armaron. Y se los leí. Y nada, media oficina llorando con el cuento que yo había escrito, ¿no? Pero emocionalmente había conectado mucho. Michael me dice, mira, Mondongo, cuenta esta historia, ármalo, crea una cuenta que se llama Soy Papá Payaso, ahí nació la idea, bueno, entre todo el equipo, porque Michael si hay algo que tiene es faro, ¿sabes? Es faro, es esa gente que cuando uno está en momento de oscuridad, él te sabe dar luz, sabe, ve esa indijita que hay en la puerta y dice, dale, animate, pasá por acá. Y así, si ves, el libro dice, Soy Papá Payaso, por acá abajo, porque el libro nació a partir de historias que empiezo a escribir en una cuenta en Instagram que se llama Soy Papá Payaso. Un amigo que es escritor me dice, ¿y no has pensado hacer un libro con eso? ¿Sabes? O sea, bueno, sumas otro cuento, armas otras historias para que no sea lo mismo y escribís un libro, ¿ok? Entonces le digo, no tenía ni idea. Y me dice, dale que yo te ayudo, yo te guío, ¿ok? Entonces empiezo a armar todo el libro, se lo pasa. Algún día le voy a contar la historia de este amigo, pero todavía no la tengo muy clara cómo contársela. Entonces el libro lo va a hacer Planeta. La editorial Planeta decide que me va a hacer el libro. Cuando lo leen, yo estaba contentísimo. Gente, esto fue en el año 2017. Era una locura. Yo no me imaginé nunca que iba a tener un libro. Y yo no sé si los jóvenes lo saben, pero hay como una frase muy hecha para los viejos, que es tener un hijo, sembrar un árbol, escribir un libro. Aparte, todos mis ídolos de la juventud eran escritores, ¿ok? Eran escritores, porque en aquel tiempo nuestros ídolos eran escritores, qué sé yo, el Negro Fontana Rosa, Eduardo Galeano, Ángeles Mastretta, o sea, había muchísimos escritores que admiraba por un montón. Y yo iba a tener mi primer libro, y con la editorial Planeta. Planeta se va de Venezuela. Así como, no, pana,
De hecho, fue burda de chimbo ese momento, sinceramente, porque toda esta ilusión se vino palo abajo. Este pana me ve todo desmoronado y dice, mira, conozco una gente en Colombia que es probable que le interese. Lo mandan a Colombia y dice, mira, el libro tiene mucho de Venezuela, o sea, si es abierto para todo el mundo lo podría entender, pero en este momento estamos seleccionando qué hacemos y no lo podemos hacer. Listo, pasa eso. Como a los 3 meses me llama un tipo, no tengo nombre, se llama Camilo, no encuentro el apellido, de Colombia, y me dijo, mira, yo vi tus cuentos de tu libro y estoy impresionado con tu storytelling, ¿sabes? Tu storytelling llega muchísimo a la gente. A cada uno de mis amigos que le di decía, wow, qué buen storytelling que tiene este tipo, entonces nosotros queremos contratarte para que vengas y nos des un taller de cómo tú ves y cómo conectas desde el storytelling. A lo que yo respondí, ¿qué mierda es el storytelling? No tenía idea que era storytelling. Pero eso te lo voy a contar después. Porque ahora sí sé, pero en ese momento no tenía idea. Pero continúo. El libro queda ahí, ¿sabes? Quedó un tiempo ahí dando vueltas, yo sigo con otras cosas, ¿sabes? Y me dice un pana, me dice, ¿y por qué no lo subís a Amazon? Yo no tenía idea que uno podía vender libros en Amazon. Esto se hace muchísimo, pero yo no tenía idea porque no conozco de ese mundo. Simplemente mi libro no fue. Y entonces me relaciono con una señora que me lo edita, me lo ayuda a hacer ver, me lo pone bien bonito como está el libro. Mi amigo Eduardo Carucci me hizo todas las ilustraciones del libro y quedó bellísimo. ¿Ok? Y entonces lo subimos a Amazon. ¿Ok? Y el libro entra de una a correr, la gente lo compra, me hace comentarios súper bonitos, cosas que ni esperaba. Muchachos, mi libro en este momento tiene 297 comentarios y solo en Estados Unidos y tiene casi 5 estrellas, 4,9, ¿sabes? Es una locura, ¿sabes? Yo con que el libro estuviera arriba está bien, pero que a la gente le guste y que me hable bonito. Miren, a mí me pasó una vaina con el libro, ¿sabes? Que como anécdota, me ha pasado un montón. Pero yo estaba en una playa, ¿saben? Estaba en una playa así, random, en Costa Rica, ¿saben? Estaba en una playa así y se arrima una chica y me dice, ¿usted es Jorge Parra? Sí. ¿Usted escribe un libro sobre paternidad? Sí. Y me dijo, oh, vos no sabés el bien que me hiciste. Vos no sabés lo importante que fue ese libro para mí. O sea, ese libro me ha ayudado a relacionarme con mis padres de forma distinta, me ha hecho pensar sobre ese hijo y me ha hecho asumir la paternidad que no he tenido conmigo misma. La verdad, yo no la podía ni creer, ¿saben? No lo podía creer. Una persona que me encontraba en una playa, en otro lado, así. Fue algo bellísimo. Digo, dentro de las pocas cosas que te puedo contar. Pero eso, Amazon lo publica. Entonces, Audible, que es de Amazon, me dice de comprarme el libro. A mí hasta este momento, gracias a la ayuda de todos los amigos, me había salido relativamente económico hacer el libro. El libro lo había escrito, todo lo que tuve que ver, la editora que me lo hizo bonito, qué pena que no me acuerdo el nombre, se lo voy a escribir para agradecer luego, que me lo hizo bonito, y mi amigo Eduardo que me lo había ilustrado. Entonces, Amazon me lo compra, ya tengo ganancia más los que habían comprado el libro. Y ahora te voy a contar, ¿cuál es esa gran ventaja de tener el libro? ¿Para qué sirve tener un libro más que el libro? Y esto sirve muchísimo, para que estés claro, muchísimo. Y lo único que yo hice fue encontrar en Michael el apoyo para empezar a escribir. Y otro pana, cuando me vio que lo escribió, y me dijo, mira, ¿por qué no lo hacemos libro? ¿Entiendes lo que te digo de escribir en el escenario? ¿Entiendes lo que te digo de ser haciendo? Este podcast se está haciendo. ¿Okay? Lo he estado cambiando todo el tiempo. Maga, que es con la que trabajo, la editora, un día dijimos, yo fui a una entrevista, fue una entrevista y yo quería hacer el podcast. Estaba ella ahí y dije, ok, mira, le puedo preguntar, a ver, nos pusimos de acuerdo y ya está haciendo el podcast y ya estamos cambiando cosas del podcast y ya estamos mejorando y te lo juro que estoy aprendiendo un montón. Ese es el valor de hacer haciendo. Vuelvo a lo del libro. Cuando hago el libro, yo no me imaginé la sorpresa, lo que iba a pasar. Me vuelvo como
tengo un authority, se dice técnicamente, para poder hablar sobre la paternidad, porque es un tipo que tiene un libro sobre la paternidad. Tú lo podrías, o sea, lo podrías hacer sobre el teatro, de hecho, voy a sacar otros libros ahora pronto, pero y son sobre la temática que tú hables, y voy a decir, yo tengo un libro sobre esto, aunque no creas, todavía tiene valor. Tiene mucho valor tener un libro sobre eso. De hecho, me empezaron a hacer entrevistas, ¿sabes? Me entraron a entrevistar en las radios y todo. Cada día del padre, de verdad, me hacen un par de entrevistas. Y una cosa de forma indirecta que creció fueron mis conferencias. Fueron de forma indirecta, ¿sabes? Pero esto de ir a entrevista, hablar de la paternidad, me hicieron que mucha gente me llevara para hablar de la paternidad o no, hablar de lo que yo trabajo en el mundo empresarial, que es comunicar, la filosofía de la alegría, ¿no? La cultura de la alegría. A eso me dedico yo, que ya si querés un día de esto te lo encuentro obviamente. Pero mientras todo esto, después que esta gente me dice lo del storytelling que le impacta, ¿qué hago yo? Me pongo a estudiar qué es el storytelling, entro a investigar, me compro un par de libros de storytelling. Ojo, todavía no estaba el libro arriba, pero ya estaba casi listo, pero no estaba arriba. Entonces me pongo a estudiar, a investigar qué es el storytelling y me doy cuenta de la herramienta técnica potencialísima que es, ¿ok? Te digo, compra libros, investiga, de verdad, si quieres escribir, te va a ser recontra útil, si quieres hablar con el público. De hecho, este podcast lo hago generando mis herramientas técnicas que son del storytelling. Esto de vuelta se diría que es como Marco Polo, lo que utilizo para escribir lo transfiero acá. ¿Ok? Y me doy cuenta que de verdad mi herramienta que conecta mucho con el público es la emocionalidad del humor, en especial la del clown, porque el clown trabaja la emocionalidad, ¿ok? Ya vamos a hablar de la técnica que yo trabajo y la filosofía que yo trabajo del clown. Y al trabajar la emocionalidad, lo que hago es conectar de forma diferente con el público. Pero aparte, aprendí un montón de otras herramientas. Y mira lo que hago, digo, bueno, voy a probar esto. Voy a dar un taller que se llame Echa tu cuento. Ok, doy un taller, 2 talleres de Echa tu cuento. El primero tuvo 6 personas, el segundo tuvo 8. Una universidad, una persona que toma el taller, mío, me conoce, sabe lo que hago y me dice, pará, si es de storytelling, existe la necesidad de hacer talleres de storytelling para profesionales. Entonces yo quiero que tú lo des en el CIAP de la UCAP, en la universidad. ¿Ok? Entonces le dije, bueno, perfecto. Y entonces dijo, bueno, ok, mira, yo sé lo que tú haces, entonces queremos que el taller se llame Storytelling para presentaciones poderosas, porque lo que tú haces cuando das conferencias, tienes herramientas de storytelling y eso es lo que funciona. Dije, bueno, si vos querés, vamos a hacerlo así. De vuelta apareció alguien que supo ver esa indija, esa luz, ese faro y me dijo, vamos a hacerlo. ¿Y te acordás que te conté que había venido 8 y 6 personas? De ahí en más, todos mis talleres se agotaron. He dado 15 talleres. Uno solo no lo dimos. Estoy mintiendo. Uno solo no lo dimos porque no había la cantidad de gente que necesitaba la gente que me había contratado para darlo. Era caro porque había otros beneficios dentro del taller y bueno, nada, ese no se dio. Pero digamos, hicimos 15 talleres agotados. ¿Por qué? Porque alguien supo ver el potencial que yo no había visto en mí. ¿Ok? Y esa persona que supo ver el potencial también supo que el nombre, si lo cambiaba, la diferencia entre Echa tu cuento y Storytelling para presentaciones poderosas cambia totalmente. ¿Y sabes por qué ella la supo ver y por qué yo no la supe ver? Porque yo no confiaba en mí, ¿sabes? Yo estaba cagado. Por eso le puse, echa tu cuento, animate. Realmente me lo estaba diciendo a mí, creo que en vez de a ella. Pero cuando me lo cambió, no lo he dado solamente en Venezuela, lo he dado en Panamá, lo he dado en Colombia, lo he dado lo he dado online para que llega a mucha gente, lo he dado para México también. O sea, en Venezuela lo he hecho muchas veces. Ahora lo voy a hacer presencial en Panamá, ¿sabes? O sea, de vuelta. O sea, me ha abierto un campo laboral, me ha abierto una entrada de negocio, por ponerle otra línea de negocio que yo nunca pensé en mi vida que tenía. Y que aparte, ahora lo sé que soy bueno, porque la gente toma mis talleres porque encuentra una herramienta para comunicarse con el público de forma diferente, ¿ok? Yo generalmente la gente que te trabaja como es lo que es el hablar bonito, el presentarlo bonito, el cómo una historia se redacta bonito y se hace bonito. Y yo lo que trabajo es la emocionalidad al momento de comunicarlo. Algo que no es tan común y que
el humor lo sabe hacer burda de bien. Entonces agarro esa herramienta técnica y la profundizo al momento que la gente necesita escribir y sinceramente la gente no lo hace para escribir libros. Generalmente a mí me contratan conferencistas, gente de empresa que tiene que hablar en la empresa y me pide que lo ayude a eso o gente que quiere utilizarlo en las redes, ¿ok? Pero a lo que quiero caer es que no sabemos lo que sabemos muchísimas veces. Por suerte hay gente que es luz, que te sabe ver y te ayuda. Y también porque uno se subestima. Y en esto quiero ser clarísimo. Escribir sobre el escenario te da la posibilidad de dar el primer paso, de salir a hacerlo, ¿sabes? El podcast ha ido cambiando, no tengo duda, y va a seguir cambiando, pero porque lo estoy haciendo. El miedo te paraliza, el miedo mata, el cagazo mata todo, ¿sabes? Mata ideas, porque las guardás, las engavetás. Por eso quiero animarte a que salga a hacer. Si tenés dudas, también me podés escribir, me podés decir y yo te prometo que te voy a dar las herramientas que conozco de onda, te los paso. Si querés hacer un taller de storytelling conmigo, te cuento cuando lo voy a estar dando. Te puedo recomendar libros, es lo de menos, en las herramientas que quiera. De hecho, esta agrupación de teatro se llama Improvisto y nació de que decidí dar un taller hace 18 años. Un taller para actores que quieran tener las herramientas de la impro. Hicimos una muestra y fue una locura, gente. La muestra había colas de gente. Todo lo que se basaba era en la filosofía de cómo yo creo que piensa el venezolano y la forma de ser jugándola sobre el escenario. Hoy, Improvisto, 18 años después, sigue viva, pero recontra reviva. Y no solamente está en Venezuela, porque te podría decir que algo que fue una tragedia, que fue muy doloroso para todos, la cantidad de migrantes venezolanos, hizo que muchos de mis actores se fueran a otra parte del mundo. Entonces hace que fundaran Improvistos en Chile, Improvistos en México, Improvistos en España, Improvistos Estados Unidos, Improvistos Venezuela sigue fogueando actores y sacando actores y construyendo magia escénica. ¿Y cómo nació? De escribir sobre el escenario. Animate para poderlo hacer. Te traje una frase de un rockero para que digas, esta frase tiene rock. Porque seguro, si yo te digo, me está diciendo una frase de autoayuda y yo soy re rebelde. Mira, ¿sabes qué frase? ¿Cuáles son las frases de autoayuda que te sirven? La que vos te decís, es que es autoayuda. ¿Sabes? Las que yo te digo pueden ser una chatarra, ¿ok? Pero yo siempre tengo por ahí frases, poemas, películas, series que a mí me son útiles, ¿sabes? Que a mí me son útiles y que he leído un montón de veces, porque en ese momento que no me siento bien, voy y manoteo ese libro, ¿ok? O en ese momento que digo, quiero trabajar esto, quiero volver a trabajar esto. Te voy a recomendar un libro que es muy simple, es sobre cómo ser rebelde. Una vuelta leí ese libro sobre cómo ser rebelde y me ha servido tanto para armar proyectos, ¿sabes? Para armar proyectos. Claro, no te dice cómo armar proyectos, te dice qué era la rebeldía en otros tiempos. Vos tenés que ver cómo eso te es útil, cómo eso te transforma y te hace llegar. La frase es de Foo Fighters y dice, no dejes que el miedo te impida intentarlo, porque incluso los héroes tienen miedo. Espero que te haya sido útil. Y si te fue útil, ayúdame. Recomendalo, compartilo, dale me gusta, lo que quiera. Un abrazo. Nos seguimos viendo.